Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todo este es su espacio. La Fuerza es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también las confianza, esperanza, de que todos juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer se realizó la concentración, mejor dicho, las concentraciones que habían sido convocadas por el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Yo debo decirlo con absoluta claridad, fue una concentración mucho mejor de lo que yo me esperaba. Lo que yo vi allí sobre el terreno fue una movilización muy buena, no solamente por la cantidad de personas que asistieron en esta situación de aparente marasmo, sino además por la calidad de la asistencia. Había gente que no estaba allí ni fastidiada, ni obligada, ni resignada. Había gente allí dispuesta, corajuda, entusiasmada, decidida a seguir participando y de esa manera seguir incidiendo en la conducción de lo que es el campo democrático en este proceso de aguda crisis política. Bueno, pasó de todo, ¿cómo no? Hubo represión, sin embargo, se produjo la sesión de la Asamblea Nacional. La oposición demostró tener, como en sus mejores tiempos, plan A y plan B, como tiene que ser. Se produjo la discusión y aprobación del Pleno Nacional de Conflicto, tal y como lo había anunciado Juan Guaidó, y además se realizaron movilizaciones en diversas partes del país, en Maracaibo, en Apure, se realizó una excelente concentración, en el oriente del país, en el centro del país. Fue una cosa como jornada realmente interesante. Hubo también hechos políticos relevantes en el día de ayer. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizó oralmente su informe sobre Venezuela con una nueva y muy dura crítica al régimen. Mientras estaba el señor Diosdado Cabello intentando responder a Bachelet, viene la oficina de los refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, y emite también un nuevo informe diciendo que ya son casi 5 millones los venezolanos que huyen del país, huyen de la violencia, del hambre y de las amenazas. Se retira Uruguay de esa entelequia poschavista llamada UNASUR y retorna al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Bueno, ayer ocurrió de todo y de ese total, por lo menos el 99% fue contrario al régimen y a favor de la causa democrática venezolana. Sin embargo, hay que recordar, estamos en medio de un proceso de agravamiento abrupto de nuestra crisis económica y social, determinado por lo que fue la caída del precio internacional del petróleo que se verificó en la tarde-noche del pasado domingo 8 de marzo. Es decir, nosotros los venezolanos que tenemos 40 años hablando de crisis y 20 años en picada, y los últimos 5 años ciertamente en picada vertical, ahora tenemos este agravamiento de la crisis. Como su corazón está en el tema petrolero, tenemos con nosotros a una voz autorizada que puede ampliar nuestra comprensión de lo que está ocurriendo. Me refiero al doctor José Toro Hardy, economista, quien fue integrante, por cierto, de la junta directiva de PDVSA, cuando PDVSA era una de las 4 empresas más importantes del planeta en materia de explotación petrolera. Doctor Toro Hardy, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es, en su opinión, el signo
de la situación actual del mercado petrolero y de qué manera afecta en corto y mediano plazo la situación venezolana. Le escuchamos. Muy buenos días, Hugo. Bueno, sí, ciertamente lo que está ocurriendo en este momento en los mercados petroleros es una suerte de terremoto. Veníamos en los últimos meses viendo que había excedentes de petróleo en los mercados internacionales y que el precio del producto venía bajando. Frente a esa situación, estalla de repente el problema del coronavirus en China, en Wuhan concretamente, y el hecho es que ha tenido un impacto muy fuerte en la economía de China. Numerosas fábricas se han cerrado por puertas temporalmente, al menos. Se estima que China este año va a tener el menor crecimiento económico en los últimos 30 años. El resultado, desde el punto de vista del petróleo, se ha traducido en que China, que consume 13 millones y medio de barriles por día, en medio de esta crisis anuncia que su consumo ha caído en al menos 1 millón de barriles diarios. Eso se suma a los excedentes que existían ya en el mercado. La respuesta que hace la OPEP frente a esa situación es proponer un recorte adicional de 1,5 millones de barriles por día, adicional a los recortes que ya se venían aplicando, y se lo propone así a Rusia. Rusia, que es el principal aliado de la OPEP, se niega. Probablemente el argumento de Rusia es que hasta el momento los recortes de la OPEP a quien más han beneficiado es a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada vez que la OPEP recorta producción y sube el precio, eso lo que hace es estimular inversiones en esta nueva tecnología fracking en petróleo quito en los Estados Unidos, y que la producción petrolera de los Estados Unidos viene aumentando a más de 1 millón de barriles por día y en pocos años se ha transformado en el mayor productor mundial de petróleo. Por lo tanto, Rusia no acepta ya el juego, digamos, de hacer nuevos recortes de producción. Eso genera, evidentemente, un malestar adicional en los mercados. Aumenta el petróleo y ya no hay la unidad de la OPEP para enfrentarlo. ¿Qué hace entonces Arabia Saudita? Arabia Saudita, la respuesta que le da a Rusia es: señores, si ustedes no aceptan el recorte, entonces yo voy a aumentar la producción. Y anuncia un aumento sustancial de su producción que la llevará por encima de los 10 millones de barriles diarios, y además anuncia una baja en los precios del petróleo frente a Arabia Saudita. Esto genera un terremoto, una guerra de precios en los mercados. Los precios del petróleo se vienen abajo a niveles que no había conocido desde la guerra del Golfo prácticamente. Eso impacta fuertemente a varios países. Yo diría que la razón de que Arabia Saudita puede tomar estas medidas es porque sus costos de producción son menores que los de Rusia o que los de Estados Unidos, que casi todos los productores de petróleo. Por lo tanto, ella puede jugar a bajar la producción por un tiempo y entonces saca del mercado a otros productores. Eso hace Rusia, eso hace Arabia Saudita. ¿Cuál es la situación sobre Rusia? La situación es gravísima. Rusia es un país pobre con misiles. Rusia, la tercera parte, su Producto Interno Bruto por habitante es la tercera parte del de España, de manera que no es un país rico. Y al mismo tiempo lo que sí tiene son misiles, lo que le hace un país desde el punto de vista poderoso, pero no de un país rico. Pero depende extremadamente de la industria petrolera. Ese es el principal sector de la economía rusa. La baja de los precios, la guerra de precios pone a Rusia a rodillas. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el impacto de esta medida puede ser mixto. Por lo pronto, la baja de los precios del petróleo tan marcada que se produjo tumba la bolsa, a Wall Street, a niveles que no se habían visto durante muchísimos años. Ha sido un impacto fuerte en la economía. Sin embargo, el impacto de la baja de los precios del petróleo en una economía diversificada como la de los Estados Unidos es mixto. Afecta fuertemente a las compañías petroleras, afecta fuertemente a las empresas, sobre todo que están produciendo petróleo de lutitas, de esquisto, el petróleo de
que se produce mediante la nueva tecnología del fracking, pero sin embargo beneficia a otros sectores de la economía que son consumidores de petróleo y de energía. Por eso el efecto es mixto. Pero el impacto en los mercados ha sido severo. Ahora vamos al impacto que más nos preocupa, Hugo. El impacto que tiene esto sobre Venezuela. El impacto de esta guerra de precios sobre Venezuela es devastador. Es devastador por lo siguiente. Ya la producción petrolera de Venezuela se encontraba en mínimos históricos. Según las fuentes secundarias de la OPEP, lo que Venezuela produce hoy es a un nivel similar al que tenía en 1945. O sea que la destrucción a que ha sido sometida la industria petrolera en los últimos 20 años la lleva a lo mismo, a lo que producíamos hace 1945. Retrocedimos 75 años. Nuestra producción es de apenas 730.000 barriles por día. Pero para poder colocar esa producción, Venezuela viene dando fuertes descuentos en su petróleo, porque nadie le quiere comprar a Venezuela. Y ahora, pues, hemos llegado a una situación en que el 60% del petróleo que exporta Venezuela lo hace a una sola empresa rusa que se llama Rosneft. Rosneft fue sancionada por los Estados Unidos por sus operaciones en Venezuela. Pero para colmo, al bajar los precios con la medida, con la guerra de precios que se desata, Rosneft pierde interés en Venezuela. Ya a ella no le puede, ni a ninguna empresa rusa, no le puede interesar un mercado bajo las condiciones en que está Venezuela. Ellos tienen que concentrarse en mantener los mercados para su producción doméstica de petróleo, para poder seguir vendiendo el petróleo que ellos producen en Rusia. Y recordemos que Rusia es de los mayores productores mundiales de petróleo, es el tercero o segundo productor mundial. El mayor es Estados Unidos, después están Rusia y Arabia Saudita, más o menos al mismo nivel. Pues Rusia tiene que concentrarse en su producción doméstica de petróleo y tiene que olvidarse de fantasías en Venezuela. De manera que Venezuela, con una producción a niveles ínfimos, con unos precios ínfimos, y sin la empresa rusa que le puedan ayudar a colocar el petróleo, que es difícil de colocar, la situación del gobierno venezolano se hace verdaderamente difícil. Los dólares que ingresa el gobierno venezolano por el sector petrolero, que sigue siendo la mayor cantidad de los dólares que recibimos, se vienen el sueldo y francamente la situación económica, política y social de Venezuela, que en medio de esta situación se torna tanto más grave. Doctor Toro, le agradecemos inmensamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 11 de marzo, este tema para que conversemos con bastante más frecuencia, porque ciertamente tenemos mucho tiempo hablando y pensándonos en términos de crisis, pero esto que ha ocurrido del domingo para acá plantea un escenario completamente diferente. Muchísimas gracias y buenos días, doctor Toro Hardy. Buenos días. Era el doctor José Toro Hardy, repito, fue integrante del directorio de PDVSA, cuando PDVSA era una de las 4 empresas petroleras más importantes del mundo, dándonos esta visual de cuál es la situación de nuestro país en el contexto de esta guerra de precios que echa por los suelos prácticamente el precio internacional del petróleo. Ratifica el doctor Toro Hardy lo que ya nos había dicho el economista Luis Oliveros y lo que hoy la agencia Reuters explica en detalle, la manera como el régimen de Maduro viene ofreciendo descuentos y redescuentos hasta $27 por debajo del precio internacional de la canasta de crudos marcador, para poder vender en las difíciles condiciones en las que se encuentra el régimen de Maduro por las sanciones internacionales el crudo. Entonces es una situación muy, muy delicada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ya en voz del doctor José Toro Hardy logramos entender la magnitud y profundidad de la crisis en la que nos encontramos, sobre todo a partir de la brusca caída de los precios del petróleo que se verificó el pasado domingo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para salir de esta situación? ¿De qué manera podemos los venezolanos reposicionar nuestra principal industria, como lo es PDVSA, para ponerla a tono, no solamente de esta crisis, sino de los requerimientos del futuro, de la reconstrucción democrática del país? Para eso hemos consultado también una opinión que para nosotros es muy importante, muy valedera. Me refiero a la opinión del doctor Andrés Guevara. Andrés Guevara es un venezolano que tiene más de 17 años vinculado a la industria del petróleo y gas. Es un profesional global de petróleo y gas con vasta experiencia también en gerencia de desarrollo y negocios. Lo que está ocurriendo en este momento no supone simplemente colocarnos a los niveles de operatividad en los que estaba la industria a finales de los 90. Aquí está planteada una reinvención de lo que es el negocio petrolero de acuerdo a las nuevas realidades del mercado y del planeta. Sobre eso ha escrito Andrés, y lo hemos podido leer en, por ejemplo, el portal ProDaVinci. Por eso le preguntamos precisamente a él, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos y debemos hacer los venezolanos frente a este agravamiento de la crisis? Muy buenos días, Andrés. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Chugo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Andrés, los venezolanos de mi edad y un poco más hemos crecido bajo un discurso de los petroleros en la idea de que el petróleo es escaso y por lo tanto valioso, y que además por eso debemos preservar, casi que esconder y administrar de manera tacaña esa riqueza que Dios puso en nuestro subsuelo. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cuál es la nueva realidad del negocio y del mundo de la energía y en consecuencia, qué tenemos que hacer los venezolanos? Te escuchamos. Sí, Chugo. Bueno, primero que nada, el petróleo ha perdido casi totalmente su relevancia estratégica. Es un commodity que existe en abundancia y que, para complicar más la situación, tiene una fecha de caducidad, porque la sociedad se ha dado cuenta que el uso del petróleo como combustible tiene unas consecuencias para la sociedad que son inaceptables, y yo estimo que a finales de siglo va a llegar a unos niveles cercanos a cero o irrelevantes, un poco como ha sido la evolución que se está viendo con el carbón. Eso hace que el petróleo no sea lo que fue hace 30, 20 años. Y yo creo que hay varios ejemplos muy relevantes, muy recientes que lo demuestran. Hace unos meses hubo un ataque a las instalaciones de Arabia Saudita, la empresa Saudi Aramco, que produce algo así como 10 millones de barriles al día.
eso es 10% de la producción mundial, más o menos. Y ese ataque sacó de circulación 5 millones de barriles al día. Si tú ves la gráfica de precio del petróleo ese día, subió un poquito, de 60 a 68. El día siguiente había bajado de vuelta a 63, 64. Si eso hubiese pasado en los años 90, el precio hubiese llegado a $100 sin ni siquiera parpadear, ¿no? Ahora, el ejemplo más reciente es el del viernes, ¿no? El ejemplo del viernes, precisamente del viernes de la semana pasada, demuestra lo que estoy diciendo. O sea, hay una sobreoferta que ha hecho que estemos en la situación actual en la que todos los países productores quieren sacar todo el petróleo que puedan lo más pronto posible. Esa sobreoferta está causando un desplome de los precios, ¿no? Y yo creo que es una situación en la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que qué es lo que ha hecho que estemos en esta situación? Yo creo que hay dos factores bien grandes. Uno, hace unos 10 años, la revolución del shale o de los hidrocarburos no convencionales. Y eso generó en el mundo una nueva fuente de oferta que tiene mucho recurso natural con unos parámetros económicos muy atractivos, y ha hecho que Estados Unidos se convierta en un país mucho más independiente desde el punto de vista energético. Eso pasó hace unos 10 años. Eso ha cambiado totalmente la ecuación tanto en gas como en petróleo. Y lo otro que está pasando es lo que hablé antes: hay una fecha de caducidad para los combustibles fósiles. O sea, hay una carrera contra el tiempo para que los países que tienen recursos los saquen lo más pronto posible. Tú combinas más oferta con menos demanda esperada y estamos en un mundo en el que el commodity tiene precios deprimidos por un periodo indefinido de tiempo hasta el futuro, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que estamos ahora, muy diferente a hace 20 o 30 años. Eso explicaría, te pregunto, Andrés, estamos conversando con Andrés Guevara de la Vega, experto venezolano en el negocio global de petróleo y gas. Eso explicaría, te pregunto, no solamente la respuesta de los grandes productores en esta guerra de precios, sino concretamente en nuestra región, lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros vecinos, el caso de Guyana, el caso de Colombia, dando todas las facilidades del mundo para extraer el petróleo que hay en esos espacios, mientras aquí en Venezuela seguimos de alguna manera prisioneros de un antiguo sistema de creencias que lleva no solamente a poner trabas a la inversión extranjera, sino incluso a desterrar a los capitales privados venezolanos de la actividad petrolera. ¿Eso sería una lectura plausible de lo que estás afirmando? Yo, totalmente. O sea, cuando tú tienes, digamos, demasiada disponibilidad de algo, ¿sí? Para lograr que tú atraigas a la gente que se lleve ese algo que tienes tú, tienes que cada vez volverte más competitivo. O sea, tú tienes que ser más atractivo para atraer la atención de gente, ¿no? Cuando hay algo que está demasiado disponible. Si hacemos una analogía al petróleo, hay muchísimo petróleo en el mundo. El capital para desarrollar ese petróleo es limitado, o sea, no es infinito. Y para complicar la cosa más aún, ese capital está tendiendo a la baja porque cada vez las empresas que invierten en petróleo y gas están siendo presionadas por todos los ángulos, la sociedad, los inversionistas, los empleados, a invertir en nuevas energías renovables. Entonces, en un mundo donde tienes demasiados recursos, capital limitado, con tendencia a la baja, entonces tú tienes que ser bien competitivo para atraer. Y por eso tú estás viendo lo que estás viendo en países como Brasil, México, Guyana, Colombia, en todo el planeta Tierra. Se están haciendo cada vez más competitivos los regímenes fiscales de forma que atraigan ese capital limitado. En Venezuela, lamentablemente, como dices tú, no hemos como que entendido esa situación y más bien continuamos espantando el capital. Pero bueno, esa es una situación en la que estamos. Ahora, ¿qué implica esto para Venezuela? Yo creo que hay un par de medidas fundamentales. Hay una que tiene que ver con hacernos más competitivos, y yo creo que hay temas de discusiones de, por ejemplo, ¿es la ley actual de hidrocarburos lo suficientemente atractiva y competitiva? Yo creo que la respuesta a eso es no. Yo creo que tenemos que hacer un cambio radical para poder atraer capital de nuevo. Y lo segundo, un tema en que nos enfocamos en cuanto a los hidrocarburos. O sea, nosotros hemos sido un país petrolero y se nos olvida que tenemos las octavas reservas más grandes de gas natural. Correcto. Y el gas, a diferencia del petróleo, tiene un futuro que también tiene fecha de caducidad, pero yo estimo que es una fecha de caducidad más allá de la del petróleo. Y es una razón bien sencilla.
Cuando el petróleo se usa como combustible para movilizar a la sociedad, eso emite emisiones. Es muy difícil descarbonizar el petróleo, porque tú tendrías que capturar las emisiones que sale de cada tubo de escape. La solución a eso es carros eléctricos, ¿no? En cambio, cuando se trata de el uso del gas natural, que se usa para petroquímica, para generación de electricidad, para generar calor en las casas, industria y comercio, eso tiene un mercado y las características del gas natural permiten descarbonizarlo más que el petróleo. Entonces tiene una expectativa de vida más larga. El potencial gasífero de Venezuela no ha sido tocado. Entonces, yo creo que ese es otro gran cambio de enfoque que tenemos que dar en Venezuela con urgencia. No solo volvernos atractivos desde el punto de vista marco fiscal para traer capital al sector de petróleo y gas, pero enfocarnos de forma seria en el desarrollo del potencial gasífero de Venezuela. Andrés, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos desde la otra mitad del mundo para conocer tus criterios, porque no sé si exagero, pero insisto, creo que los venezolanos culturalmente estamos atados a un antiguo concepto de lo que es el negocio petrolero y de lo que es el uso que de ese recurso podemos hacer. Tú nos estás planteando no solamente la necesidad de hacer cambios legales o cambios en el modelo de negocios, sino también un cambio en la percepción de lo que es la realidad del mercado energético y de cómo ubicar y posicionar a nuestro país en esta nueva realidad, que para nosotros, los que queremos promover la reconstrucción democrática del país, es un cambio fundamental. Así que intentaremos hacer nuevos contactos en el futuro para seguir conociendo tu enfoque, que repito, me parece fundamental. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buenos días. Gracias, Chugo. Saludos. Andrés Guevara de la Vega, experto venezolano en petróleo y gas, un experto global en petróleo y gas, planteándonos esta necesidad. Repito, nosotros tenemos 80 años, ¿no? Repitiendo un poco aquellos conceptos manejados por Pietri en aquel famoso editorial sobre sembrar el petróleo, pensando que el petróleo es escaso, es una riqueza fundamental y que además todo nuestro desarrollo presente y futuro como país depende de lo que el difunto Chávez decía: son las más grandes reservas petroleras del planeta. Bueno, resulta que el petróleo hoy es abundante, en consecuencia barato, y además tiene fecha de caducidad. En 30 años el petróleo vamos a tener que comérnoslo, se va a quedar allá abajo, ¿me entiendes? Entonces, utilizar intensamente ese recurso y migrar hacia nuevas oportunidades de negocio es un planteamiento clave de todo aquel que esté pensando en rescatar, reposicionar y relanzar a Venezuela como proyecto nacional en la región y en el mundo. Por eso criterios como los que nos ha proporcionado Andrés Guevara de la Vega son muy, muy importantes. Este joven venezolano, repito, experto global en petróleo y gas. Sugiero la lectura de sus artículos en el portal Pro Da Vinci, sobre todo uno titulado ¿Por qué si hace falta una nueva ley orgánica de hidrocarburos? Ahí plantea 10 reformas de la política energética para recuperar la industria petrolera venezolana y comenta lo siguiente: solo una crisis, actual o percibida, puede producir cambios reales. Cuando ocurre una crisis, las acciones a tomar dependen de las ideas que estén flotando alrededor. Bueno, si se trata de una crisis, nada más rudo que lo que estamos viviendo desde el pasado fin de semana a nivel global. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas,
entrevistas, pronósticos, trasnocho hípico. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora hacemos un cambio radical de tema. Vamos a hablar de la conjunción de la preocupación sobre el tema salud con el diseño y ejecución de políticas públicas allí en ese espacio que es el más cercano al ciudadano, el espacio de mayor vinculación, de mayor roce entre la estructura del Estado y el ciudadano es el municipio. Pues resulta que en nuestro país cada día fallecen unas 70 personas afectadas por enfermedades cardiovasculares severas o por dolencias o por hechos súbitos vinculados con el tema cardiovascular. Y no existía en nuestro país un diseño de políticas públicas a ese nivel vinculado con esta temática. Digo que no existía porque ahora existe, y existe porque en el municipio de Latillo, por decisión del ciudadano alcalde, de los concejales, se produjo un esfuerzo en función de un diseño de política sobre este tema. Y Juan Carlos Vidal, activista social, dirigente político y persona con experiencia precisamente en el ámbito del municipalismo, fue coordinador de un proyecto sobre la materia. Lo tenemos en línea en este momento. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es este desarrollo que se transforma en pionero en el país en esta área? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chubo. Un gran saludo para ti y para todos los escuchas de las Fuerzas de Unión. En efecto, tal cual lo dices, en Venezuela mueren unas 70 personas diarias por víctimas de eventos cardiovasculares, ¿no? Esos son en el año unas 26.000 personas. Wow. Es la primera causa de muerte, no solo en Venezuela, sino en nuestro mundo occidental. Como bien lo decías, no había legislación. El ciudadano está en el trabajo, en la oficina, va en el metro, va en el carrito, va caminando por la calle, está en un centro comercial, sufre un desmayo de repente, no se sabe qué le ocurrió, la gente se acerca, no sabe qué pasó, de repente fallece. Es lo que llaman los médicos una muerte súbita. ¿Qué le pasó en realidad? Bueno, que sufrió un ataque cardiovascular y nadie supo porque, bueno, los ciudadanos, obviamente la gran mayoría no somos médicos y no sabemos tampoco qué hacer. Frente a esa preocupación, ocurrió algo en el municipio de Latillo muy interesante, ojo, donde tienen muchos méritos la gente del Centro Médico Docente La Trinidad, que no está exactamente en jurisdicción del municipio de Latillo, pero está ahí en la frontera entre Latillo y Baruta. Viendo estos números, Chubo, de 70 personas que fallecen a diario en el país, 26.000 al año, dijeron, bueno, tenemos que hacer algo como se está haciendo en Europa, como se está haciendo en España, como se está haciendo en Inglaterra, pero además como se está haciendo aquí en nuestro continente, en países que tienen características, digamos, sociales y culturales parecidas como México, en el estado de Jalisco, o como Bogotá, en Colombia. Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Para que la ciudadanía sepa qué hacer y para prestarle ese socorro, esos primeros auxilios a una persona que ha sufrido un evento cardiovascular. Se pusieron en contacto con el municipio, el alcalde Elías Ayer le prestó, digamos, toda la disposición, se dieron las reuniones institucionales, se convocó al Consejo Municipal, que es un Consejo Municipal que gracias a la participación de la gente en elecciones de manera masiva y de manera organizada, se logró ganar. El Consejo Municipal de Latillo es casi íntegramente de concejales democráticos, ¿no? Pues bien, se empezó a trabajar en la idea de crear un mecanismo legal que regulara la creación de zonas cardioprotegidas. Yo les agradezco que hayan tomado en cuenta un poco mi experiencia legislativa en el Consejo Municipal de Sucre
y me dieron la oportunidad, como bueno bien lo decías, de coordinar la creación de la ordenanza. Entonces, para quienes nos escuchan, digamos, en líneas gruesas, ¿qué crea esta ordenanza? ¿Qué permite esta ordenanza? Bueno, esta ordenanza fomenta la instalación de unos equipos que se llaman desfibriladores automáticos externos, que son parecidos, más pequeños aún, más cómodos, más prácticos, a una cabina de esas de teléfono público que conocimos nosotros en los 80 y en los 90, Chubo, Vale. donde la gente iba, metía su monedita o metía su tarjeta y llamaba por teléfono. Estas instalaciones de CanTV. Bueno, estos desfibriladores, estos equipos son más pequeños, más seguros, más compactos, miden unos 20 por 30 centímetros, y la ordenanza lo que hace es promover que, por ejemplo, en las universidades, en las instituciones educativas, colegios, en los centros comerciales, en las grandes cadenas de farmacias, estas farmacias que son grandotas y que tienen unos estacionamientos cómodos, esos automercados que son grandes y que tienen mucha afluencia de clientes, en la Plaza Bolívar, en las casetas de vigilancia, muy importante, fíjate, esos vecinos que se organizan de repente y ponen un control de acceso en su calle y ponen una caseta de vigilancia con un vigilante, un balancín, una jirafa o sencillamente ponen una reja. Bueno, que en esos lugares se logre la instalación de un equipo de desfibrilación que no es otra cosa un dispositivo médico que permite que a una persona que le ha dado que ha sufrido un evento cardiovascular, que ha sufrido un paro respiratorio, pueda ser atendido a través de una descarga eléctrica y se le pueda salvar la vida mientras se logra trasladar a un centro hospitalario o mientras recibe la asistencia de paramédicos, ¿no? De personal médico capacitado. Esta es una ordenanza más que fomenta la participación ciudadana porque permite que por juntas de condominio y por consejos comunales, todo esto patrocinado por el Centro Médico Docente de la Trinidad, se generen juntas de condominio desde la base más cercana de los ciudadanos, de organización de los ciudadanos, que son las juntas de condominio, y los consejos comunales y las asociaciones de vecinos del municipio, se fomente la realización de cursos de RCP, cursos de reanimación cardiopulmonar, para que una persona sepa qué hacer cuando un vecino sufre de un paro cardíaco y además sepa manejar el equipo, que además es sumamente sencillo porque tiene, digamos, una memoria computarizada que le va indicando al vecino qué hacer, ¿no? Qué pasos cumplir. Muy sencillo, abrirle la camisa, colocarle los electrodos en el pecho y todo lo demás lo hace la máquina. Entonces, bueno, esta es una ordenanza que rompe, digamos, ese paradigma de todos estos años que nos ha pasado, de que tenemos que estar condenados a ser un país del cuarto mundo, un país primitivo, víctima de estos 20 años de atraso, y es una ordenanza entonces que busca ponernos en la vanguardia de la modernidad en servicios de salud. Y mi aspiración, yo que no soy de Latillo, yo que soy del municipio de Sucre, es que en unos años, cuando reconstruyamos al país, quiera Dios que sea lo más pronto posible, esto pueda masificarse a nivel nacional y entonces una maestra en un salón de clase, un profesor en una universidad, un presidente en una asociación de vecinos, en una asamblea de vecinos, o el señor que maneja el carrito por puesto, o el dueño de un automercado o de una farmacia, tenga un equipo de desfibrilador y que permita que si un vecino pues, ha sufrido un evento cardiovascular, puedan atenderlo y se le pueda salvar la vida, ¿no? Juan Carlos, te agradezco inmensamente no solamente estos minutos que nos regalas, sino además esa manera tan peculiar de ejercer tu condición de activista social, de dirigente político, de ex legislador, pensando siempre en servicio, pensando siempre en la utilidad, en el valor que puedes agregar a la vida comunitaria. Un gran abrazo y buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Chubo, a ti y a todos los escuchas de la Fuerza de la Unión. Muchas bendiciones. Era Juan Carlos Vidal, él fue concejal en el municipio de Sucre. Recordemos que a partir de todas estas peripecias que la dirección opositora protagonizó
en las últimas elecciones. Hubo en algunos sitios donde se participó, en otros no. Afortunadamente en el Hatillo, la presión de los vecinos y el compromiso de una dirigencia política local logró que allí hubiese una Cámara Municipal hoy casi toda de orientación democrática, y esa Cámara Municipal está haciendo cosas como esta. En Venezuela mueren diariamente 70 personas por eventos cardiovasculares. Es la primera causa de muerte en el país por causas naturales. Y se está creando mediante esta ordenanza el Hatillo como zona cardioprotegida. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque nosotros no tenemos que resignarnos a ser un país del cuarto, del quinto mundo. Nosotros tenemos que pensar. O sea, el tema de la transición, el tema de la reconstrucción democrática del país no es un asunto simplemente de las grandes cifras, de los grandes números, de los grandes equilibrios macroeconómicos. Es un tema también de cómo reordenamos la vida. Y un ejemplo de eso es esto que está ocurriendo en el municipio El Hatillo. Felicitaciones al alcalde del Hatillo, a la Cámara Municipal, nuestro agradecimiento a Juan Carlos Vidal, y ojalá este tipo de iniciativas en efecto se reproduzcan y se masifiquen en el proceso futuro de reconstrucción democrática del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Ayer, en medio de la expectativa que había a propósito de la movilización, algunos olvidaron que ayer era el Día del Médico. Nuestra palabra de reconocimiento, no de felicitación porque no estamos en tiempo de fiesta, pero sí nuestra palabra de reconocimiento, de admiración y de apoyo, de respaldo a los valientes médicos venezolanos que en medio de una situación tan compleja como la que estamos viviendo, en esta emergencia humanitaria compleja, siguen luchando por la vida y por el derecho del pueblo venezolano a la salud. ¿Por qué se celebra el 10 de marzo el Día del Médico? Porque es el cumpleaños del doctor José María Vargas, figura señera de la civilidad en nuestro país, primer rector de la Universidad Central de Venezuela, designado por el libertador Simón Bolívar, ministro del libertador Simón Bolívar y presidente de la República. Contra José María Vargas hay toda una campaña por parte del régimen totalitario. Vargas tenía muchos defectos a los ojos de los capitostes del régimen.
Bueno, ¿qué te puedo decir? En primer lugar era civil, en segundo lugar era científico, en tercer lugar era exitoso, en cuarto era borracho. O sea, hay una gran cantidad que hace que elementos del régimen odien a Vargas. Ayer, en el estado Vargas, no ocurrieron los eventos que suelen ocurrir allí para festejar el nacimiento de esta insigne figura. Tenemos en línea al profesor Carlos Teixeira. Él es profesor de Historia y Geografía y es además dirigente popular, dirigente social en lo que yo seguiré llamando Estado Vargas hasta que formalmente recuperemos ese nombre, y es también el ancla del radar de los barrios en esa entidad litoralense. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió ayer en Vargas? Buenos días, Jesús. Saludos a todos los radioescuchas que en este momento están conectados a la comunicación y al equipo que hace posible que nos comuniquemos en esta hora de la mañana. Sí, en efecto, Jesús, nosotros tradicionalmente y no por costumbre, sino por convicción, la sociedad varguense, el sector público, privado, las instituciones civiles, militares, tenía el 10 de marzo tomado como una fecha importante, porque no solo destacábamos la figura excelsa de José María Vargas, el doctor José María Vargas, siendo uno de los guaireños más notables, no solo Jesús, contrario a esta nueva historia que quieren escribir, que están circunstancialmente en el poder, donde señalan a Vargas ahora de burgués. Es decir, aquel que Bolívar vio como la figura más certera, apropiada para iniciar la educación universitaria republicana. Oígate bien, república, es decir, cuando Venezuela pasa, deja de ser colonia para ser una república. Bueno, Bolívar no pensó en Carujo, Bolívar no pensó en Páez, Bolívar no pensó en cualquier otro general, no, Bolívar pensó en el doctor José María Vargas para ser el primer rector de la Universidad Republicana Venezolana. Y estos señores que se llaman bolivarianos, contrario a lo que ha sido la tradición bolivariana de reconocer los méritos del doctor José María Vargas, quien era además alquimista, era además naturista, era médico, es decir, un gran civilista, presidente de la República, enfrentando en aquel momento a las apetencias de poder de los parásitos militares de la época, esos que creen que el país está en deuda con ellos eternamente, porque ellos asumieron su responsabilidad aquella época de poder defender a Venezuela para independizarla del colonialismo español. Lamentablemente, quienes hoy se arrodillan ante los cubanos, quienes hoy se arrodillan ante rusos, iraníes, turcos, quienes hoy entregan al país, no tienen pues los arrestos de aquellos militares que enfrentaron el colonialismo del siglo XVIII, y estos carujos del siglo XXI hoy disminuyen la figura de José María Vargas. La quieren reducir pese a que, y es una cosa paradójica, Jesús, el señor Terán, que es el alcalde del municipio Vargas, porque recordemos, Carnero, no sabemos en qué arrebato, en qué cuarteto, o algunos amigotes, en qué mesa, desde qué sitio, rodeado de cualquier sustancia etílica, se le antojó cambiar el nombre del Estado, logrando la complacencia del Consejo Legislativo en una decisión que además lo domina hegemónicamente el PSV, una decisión cogollérica sin consultar con nadie, y atentando contra nuestros institutos varguenses, decidieron cambiarle el nombre pues al Estado de La Guaira. Ahora es el Estado de La Guaira, cosa que no asumimos los varguenses, que somos de la parroquia de La Guaira, nos seguimos sintiendo el Estado Vargas, porque Vargas nos cubre en nuestros gentilicios, desde la parroquia Caruao hasta la parroquia Luco. Y lo que se hacía en las escuelas del sur, había además desfiles, animación con las bandas estudiantiles, que se hacía en Naiguatá, se hacía en Carayaca, se hacía en el Junco y se hacía en el centro de la propia capital del Estado Vargas, La Guaira. Era el reconocimiento al gran civilista, al expresidente de la República Civil, que enfrentó a la ambición de poder de los carujos militares de esa época, y que además representó el primer rector republicano de la Universidad Central de Venezuela. Es el hombre que recibe inclusive los restos
de Simón Bolívar cuando llegan a La Guaira, y es quien lo prepara para que luego pueda reposar en paz el Libertador, que nuevamente fue perturbado su resto con estos señores. De modo que nosotros queremos denunciar la pretendida intención, no solo de desaparecer el nombre de Estado Vargas, sino disminuir lo que es el Gloria a Vargas. Nosotros tenemos una junta que es la Junta Gloria a Vargas. Nosotros tenemos un himno local que es el canto patrio, entonemos a Vargas, es decir, es el reconocimiento a ese gran hombre de cuya imagen y cuyo epónimo se desprende también el Día del Médico, que se celebra en toda Venezuela. Entonces, esto, Jesús, viene a ser un capítulo más de esta oscura obra que vive la República, que vive Venezuela, que vive la democracia, cuando a los héroes civiles, los que hicieron república, que no es únicamente liberar un país con las armas, es además construir república, es tener pensamiento, es tener ideas para que los hombres puedan convivir en una sociedad democrática. Esto es lo que quiere disminuir ahora para poner a predominar el pensamiento autoritario militarista de los nuevos carujos del siglo XXI. Carlos, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos para ponernos en alerta frente a este atropello. Era Carlos Teixeira, dirigente social del Estado Vargas y profesor de Historia y Geografía, alertando sobre esta pretensión del régimen. Recuerden ustedes, pues todos los sistemas totalitarios, todos los sistemas comunistas intentan reescribir la historia para colocarla de tal manera que termine el pasado justificando los despropósitos del presente y la destrucción del futuro. Eso es lo que están haciendo en el Estado Vargas, eso es lo que están haciendo en todo el país, y frente a eso se levanta la voz vibrante de Carlos Teixeira, repito, como dirigente social y como profesional de la educación, como profesor de Historia y Geografía egresado en las aulas del Pedagógico de Caracas. No puedo terminar el programa de hoy sin expresar mi palabra de solidaridad con los 3 diputados que fueron ayer objeto de un brutal ataque, de un brutal hostigamiento. En efecto, los diputados Renzo Prieto, Ángel Torres y Sandra Castillo fueron ayer detenidos por un cuerpo de seguridad del Estado, detenidos de manera ilegal, detenidos sin... no solamente sin orden judicial, sino violando además la inmunidad parlamentaria que les protege. Debo recordar, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio del diputado, es un derecho de los electores que sus representantes tengan inmunidad frente al poder que ellos tienen la obligación de controlar. Nadie puede controlar al Poder Ejecutivo si el Poder Ejecutivo puede ponerlos presos cuando les dé la gana. Pero eso ocurrió ayer. Le faltaron al respeto a la diputada Sandra Castillo. Se llevan a Renzo Prieto y Ángel Torres. El diputado Torres y la diputada Castillo ya se encuentran en libertad. El diputado Renzo Prieto, por lo que sabemos, aún se encuentra en injusto e ilegal cautiverio. Nuestra palabra, repito, de solidaridad y de respeto hacia estos diputados, y nuestra exigencia firme en función de que sea respetado el fuero parlamentario que protege al diputado Renzo Prieto y se ha colocado de inmediato en libertad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.